Obviamente tenemos distintos tipos de recursos para poder hacer un abordaje de los problemas del overbite negativo. Tenemos desde un punto de vista desde un punto de vista terapéutico, tenemos unas direcciones de trabajo, como por ejemplo la recuperación del overbite, como por ejemplo la recuperación de la función y la inhibición de la elusión pasiva posterior, que nos puede empeorar el problema vertical anterior. Y desde el punto de vista mecánico, contamos con un arsenal suficiente como para poder dar solución a las diferentes alteraciones y con diferentes severidades para poder corregir el problema del paciente. Desde el punto de vista mecánico tenemos las parrillas, la parrilla de succión, la parrilla de interposición. También podemos contar con barras palatinas, con pantallas orales para poder cerrar los labios del paciente para enseñarles a respirar, o podemos trabajar con los bite blocks para poder inhibir de alguna manera en la erupción de los segmentos posteriores, de modo que podamos tener una autorrotación mandibular y de esa manera mejorar el cierre labial. Podemos solucionar los problemas transversales del maxilar superior a través del uso de tratamientos ortopédicos como los disyuntores y también maniobras ortodóncicas. Producciones, retusiones, extrusiones, intrusiones, en fin, todo lo que sabemos manejar desde el punto de vista ortodóncico en beneficio de la recuperación de la función anterior del paciente. Comprenderán que una alteración de una mordida abierta en un paciente de 6, 7, 8 años generalmente se vincula el problema de la mordida abierta a los hábitos, principalmente a los hábitos, ¿vale? Porque el paciente a esta edad, los problemas estructurales de crecimiento y desarrollo no se han manifestado, no han tenido oportunidad de manifestarse todavía a los 6, 7, 8 años. Los problemas estructurales comienzan a aparecer a los 11, 12 años cuando el paciente de pronto comienza a cambiar la cara. Los padres nos comentan que el paciente es un paciente normal hasta los 10, 11, 12 años y de pronto tiene un pico de crecimiento y comienzan a haber problemas estructurales donde los vectores de crecimiento se expresan más verticalmente y el paciente comienza a tener una mordida abierta estructural. De modo que cuando estamos en pacientes en dentición temporal, en dentición mixta temprana, tenemos que pensar principalmente en problemas cuya etiología está basada más bien en los hábitos que en problemas estructurales. Los problemas estructurales no llegan a manifestarse a esta edad. Muy bien. Los tratamientos propuestos, por supuesto, van a estar vinculados a esto, a lo que nosotros podamos ver en los diferentes estadios de crecimiento. En la dentición temporal, en la dentición mixta temprana, incluso en la dentición mixta tardía, podemos hacer correctores de la función. Luego podemos hacer una combinación de los correctores de la función con lo ortodóncico. Y si el paciente ya está en etapa de adulto, pues tendremos que plantearnos entonces las correcciones ortodóncicas y quirúrgicas para poder dar una solución al paciente con este tipo de anomalía. Cuanto más tarde sea la solución del conflicto, por supuesto, peor va a ser o más difícil va a ser el abordaje del problema del paciente. He llamado protocolo de diagnóstico tardío al protocolo que tenemos que desarrollar cuando el paciente ya está en la fase de paciente adulto. Llamémoslo paciente adulto al paciente que ya tiene la dentición permanente a partir de los 12 años. Ya pues, tenemos que hacer un protocolo de diagnóstico tardío que nos permita hacer una buena definición del cuadro y poder definir perfectamente el factor etiológico para poder hacer un plan de tratamiento adecuado y establecer un pronóstico del tratamiento que vamos a realizar. De modo que tendremos que hacer exámenes de diferente naturaleza, exámenes clínicos con el paciente, tendremos que hacer exámenes de imágenes a través de las nuevas imágenes que contamos del combi, de las radiografías periapicales, de las radiografías panorámicas, de la teleradiografía y por supuesto del escáner que nos va a dar una información fantástica para poder ayudarnos a definir perfectamente la alteración del paciente. Luego hacemos por supuesto los
estudios cefalométricos pertinentes para poder detectar las direcciones de crecimiento, los vectores de crecimiento, la capacidad, el potencial de crecimiento remanente de los pacientes para poder orientar nuestra terapia, nuestro abordaje terapéutico adecuado y poder establecer el pronóstico correcto. Por tanto, en nuestras mordillas abiertas tendremos, por un lado, las mordillas abiertas dentoalveolares, que serán susceptibles de ser tratados con tratamientos ortodoncicos, y por otro lado tenemos las mordillas abiertas estructurales, que necesitarán del concurso de un cirujano para poder hacer una combinación de un tratamiento ortodóncico o quirúrgico. En un paciente ya en dentición permanente, decíamos antes que los pacientes en dentición mixta o dentición temporal, principalmente el abordaje terapéutico está orientado a la solución de los problemas de hábitos, ¿vale? En cambio, un paciente ya con dentición permanente, al final de la dentición mixta tardía, pues tenemos ya que plantearnos unos recursos terapéuticos y unas soluciones mecánicas distintas, porque el paciente va a necesitar pues un tratamiento más integral. El paciente va a necesitar un control tridimensional de sus arcadas, porque no solamente tenemos que ganar el overbite, también tenemos que solucionar los problemas oclusales que se pudieron haber generado a partir de los problemas de la mordida abierta. Y la estabilidad del caso va a depender principalmente de que podamos darle una solución oclusal correcta y eliminar el problema de las alteraciones que el paciente había adquirido, las alteraciones de la función, de la respiración, de la deglución, de la fonación, ¿vale? Que había adquirido a propósito de las mordidas abiertas. Nosotros tenemos entonces en este caso recursos terapéuticos y recursos mecánicos, que estoy pensando en un paciente de 10, 11, 12 años. A partir de esa edad ya tenemos que plantearnos este tipo de recursos. Desde el punto de vista terapéutico, probablemente lo más importante no será el problema anterior, sino que el problema posterior. El problema anterior, el problema de la mordida abierta, gran parte del problema de la mordida abierta se va a solucionar con la secuencia de arcos en primera fase. En cambio, el problema de la extrusión de los segmentos posteriores no va a ser posible solucionarlo sino haciendo algún abordaje terapéutico en la dirección de la intrusión de los segmentos posteriores. Intruir molares es importante en la mordida abierta para poder corregir y estabilizar la oclusión del paciente. También otra solución terapéutica sería hacer una pérdida de anclaje, hacer extracciones de premolares, por ejemplo, y hacer mesialización de los segmentos posteriores para favorecer el cierre bucal por mesialización, por reducción de los contactos posteriores. También favorece la nueva relación de Overbite, la reducción anterior, cuando nosotros hacemos extracciones y retruimos, obviamente la retroinclinación de los incisivos superiores, la retroinclinación de los incisivos inferiores, mejora la relación de Overbite, aumenta, digamos, la posición vertical de los bordes de los incisivos y por lo tanto mejora el entrecruzamiento anterior. También es posible en algunos casos plantearse la extracción de los segundos molares. Esto lo experimentamos en primer lugar en los modelos articulados, hacemos las extracciones de los molares y verificamos si la extracción del molar va a aportar algún cambio significativo como para que podamos tomarlo en consideración como una solución terapéutica. Y por último, como una cuestión de solución de compromiso o como un camuflaje, también podríamos pensar en la extrusión del segmento anterior, pero ya pensando más en un camuflaje que en la solución del problema posterior. Desde el punto de vista mecánico, existen, yo las dejé de usar hace muchísimos años, existen las fuerzas sectorales de tiro alto para poder inhibir durante la fase de crecimiento del paciente la erupción dentaria de la arcada superior. Yo la dejé de usar, no sé, hace muchísimos años, no voy a decir cuánto porque eso me perjudica seriamente la salud, de modo que no voy a hacer este tipo de comentarios, pero existen y yo las dejé de usar. También podemos usar barras palatinas en los sextos, en los séptimos, incluso podemos usar barras palatinas con botones palatinos para aumentar la superficie de resistencia a la actividad de la lengua y con eso poder generar movimientos de intrusión de los molares y de esa manera colaborar en la solución del problema vertical anterior.
Los elásticos intermaxilares, son probablemente el recurso mecánico más utilizado en las mordidas abiertas y, en mi opinión, lo peor de todos los recursos, es decir, muy mal utilizado el elástico intermaxilar. Existen ahora técnicas que van orientadas en la dirección de el cierre anterior con elásticos intermaxilares, con arcos de multiloop. En fin, hay una serie de formas de trabajar con estos elásticos intermaxilares y, en mi opinión, esta es la causa principal de recidiva de los problemas de los cierres de las mordidas abiertas. En la recidiva de la mordida abierta tendríamos que hablar de dos cosas: la mala maniobra mecánica y la secuela del problema del no control de los hábitos del paciente o de la alteración de la función de los pacientes. Por lo tanto, existen dos responsabilidades en la recidiva: una en la parte mecánica y otra en la parte del no control de los hábitos del paciente. También existen los imanes que se colocan en los segmentos posteriores para que el rechazo entre ellos provoque movimientos de intrusión. Han sido muy poco explotados, muy poco desarrollados. Existen, también hay muelles que se colocan en sentido vertical entre la arcada superior y la arcada inferior para que cuando el paciente haga el cierre bucal, esos muelles generan vectores verticales para la intrusión del molar superior y del molar inferior. También se trabaja con el BiBlock, bloques de acrílicos colocados en los segmentos posteriores que inhiben, por un lado, la erupción dentaria, la erupción activa, la erupción pasiva, el crecimiento vertical de los rebordes alveolares y, por lo tanto, una vez que dejamos de usar el BiBlock, esa inhibición del crecimiento de los segmentos posteriores permite una autorrotación mandibular y mejora la relación anterior. Por supuesto, la llegada del anclaje esquelético, los microtornillos, las mini placas, nos aportan unas direcciones de crecimiento impensables desde el punto de vista ortodóntico hace poco tiempo. Ahora tenemos la posibilidad de establecer unos vectores de fuerza increíbles utilizando los microtornillos, las mini placas para hacer intrusiones de molares superiores, inserciones de molares inferiores que producen una autorrotación mandibular y por lo tanto mejoran la relación anterior. Y por supuesto, una forma simple de hacer este mismo trabajo, pero descontrolado, es el uso de los levantes de mordida. De modo que tenemos que pensar en los pacientes adultos, adultos a partir de los 12 años. Tenemos que pensar en la posibilidad de desarrollar alguna mecánica orientada principalmente a la intrusión de los molares superiores y a la intrusión de los molares inferiores en busca de la autorrotación mandibular. Porque esa autorrotación mandibular nos va a generar un overbite estable, a diferencia de lo que conseguimos con los elásticos intermaxilares. De modo que vamos a trabajar pensando en la dirección de intrusión de los molares superiores y los molares inferiores y vamos a hacer entonces, con la utilización de esos anclajes esqueléticos, cambios verticales del segmento posterior muy significativos y que nos van a aportar un gran beneficio desde el punto de vista de la autorrotación mandibular. Por supuesto, todo esto tiene que ser valorado, evaluado en un montaje en articulador. Ya sabéis, los que me seguís habitualmente, que le doy una gran importancia a el estudio del montaje en articulador porque considero que es la única forma de hacer un control tridimensional de la situación del paciente, valorar las diferentes relaciones, ya sea dentaria, ya sea alveolar, ya sea esquelética, ya sea a nivel de la articulación. Tengo que evaluar la deflexión mandibular que puede suceder a través de los contactos prematuros posteriores. Tengo que analizar el problema sagital a partir del problema vertical posterior y el problema transversal a partir del problema vertical posterior. Por lo tanto, para mí es muy importante la evaluación que pueda hacer yo desde el punto de vista del articulador. Por supuesto, todos sabemos, ya hemos hablado en esta misma
en este mismo canal muchísimas veces sobre las deflexiones mandibulares, sobre lo que se produce a nivel de la articulación cuando el paciente tiene un exceso de contacto en los segmentos posteriores, que es el caso de las mordidas abiertas, donde el paciente, para llegar a una máxima intercuspidación, tiene que prácticamente sacar el cóndilo de la articulación para conseguir cortar, por ejemplo, el alimento en la parte anterior, ¿vale? De modo que la relación, la valoración, la evaluación del paciente en una relación de postura de máxima intercuspidación resulta muy poco interesante y por lo tanto no le vamos a dar mayor importancia a esta postura. Siempre la vamos a evaluar desde el punto de vista de la relación céntrica. Observen que esta es la imagen, vuelvo atrás, esta es la imagen del paciente en máxima intercuspidación. Este fue un caso muy interesante. La madre me trajo a la hija porque tenía un pequeño apillamiento dentario inferior y ella quería que se lo solucionase en muy poco tiempo. Yo a la madre le había hecho el 4º tratamiento de ortodoncia y había quedado bien, no sé por qué. De modo que en esa confianza la madre me trajo a su hija para que yo le hiciese un tratamiento rápido, simple y estable. Cuando la montamos en articuladora a la paciente nos encontramos con que era así. Tenía un problema de mordida abierta anterior severa. Cambió radicalmente el plan de trabajo de la madre. La madre me había solicitado simplemente un alineamiento y una nivelación y yo me encontré con un caso de mordida abierta con problema de curva de espí posterior, donde teníamos que hacer una solución vertical posterior muy severa. Y aquí tienen, por ejemplo, otros casos de mordidas abiertas valoradas en el articulador para poder definir muchas cuestiones en este articulador. Es muy importante sentarse a mirar este tipo de imagen para poder definir cómo se van a comportar los segmentos anteriores. Si ustedes hacen una línea, por ejemplo, siguiendo en esta imagen de aquí, si hacen una línea recta y proyectan lo que sería el arco que vamos a colocar en la boca del paciente, este caso simplemente con alineamiento y una nivelación va a ser corregido prácticamente del todo. En cambio, en este caso superior, la arcada está prácticamente alineada y nivelada, los cambios anteriores van a ser mínimos. De modo que la secuencia de arco en el caso superior no va a mejorar absolutamente nada durante la primera fase, durante la segunda fase, durante la expresión de los arcos rectangulares. Aquí tengo que utilizar algún elemento de intrusión de los segmentos posteriores, aquí tengo que plantearme extracciones, pérdidas de anclaje, tengo que usar todo el arsenal aparatológico para poder solucionar el caso de la arcada de la parte superior. En cambio, la arcada inferior, después de la primera fase, después de la secuencia de arco redondo, el paciente va a estar alucinado porque va a poder comerse las uñas rápidamente con la colocación del arco de 0,20 superior.